Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es María Alejandra Chaucanes, pertenezco al curso de Física General del grupo 187 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. En esta ocasión voy a presentar el ejercicio que corresponde a la verificación de unos datos en el simulador. Soy el estudiante 2. Para este caso nosotros nos piden en primer lugar abrir este simulador y vamos a entrar a la pestaña de gráficas. Y en esta pestaña de gráficas nos encontramos una superficie de madera, ¿sí? Hay un objeto. Entonces, para este caso, el ejercicio, pues, lo primero que nos pide es seleccionar un cajón pequeño. Nos pide también que le dejemos aquí la fricción que está sobre una superficie de madera. Obviamente tiene fricción porque es de madera. Y también vamos a seleccionar la fuerza neta porque queremos que aparezca. Nos vamos a ubicar en una posición de -6 como nos pide el ejercicio. Entonces nos podemos dar cuenta que el cajón se ha movido a la posición de -6. Para este caso, el siguiente paso, vamos a dar clic aquí en velocidad para poder obtener los datos correspondientes a las gráficas y de esta manera poder tener un análisis de lo que pasa de acuerdo a una fuerza que se le aplica a este objeto. Bueno, para este caso vamos a aplicar una fuerza. Nos vamos a dar cuenta hasta que empieza a aparecer la fuerza neta. Entonces, le vamos a aplicar una fuerza de 681,139 newton, ¿sí?, al objeto. Y en este caso, vamos aquí a playback y le vamos a dar aquí en lento. Seleccionamos lento. Ahora vamos a graph. Estamos en una velocidad de 0 metros por segundo. Vamos a ver lo que pasa y reproducimos. Se empiezan a generar las gráficas en la velocidad cuando se va incrementando, el tiempo va incrementando, directamente proporcional, y antes de que choque vamos a frenar. Listo, entonces lo que nos explica, lo que nos dicen las preguntas es que primero cuáles son los valores de las fuerzas que aparecen. Entonces las fuerzas en primer lugar que aparecen es la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y la fuerza neta. La fuerza aplicada, el valor de esta fuerza es de 681,139 newton. La fuerza de fricción es de menos 294 newton y la fuerza neta es de 387,39 newton. La siguiente pregunta es ¿cómo se obtuvo esta fuerza neta? Tengamos en cuenta que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto. En este caso, el objeto cajón pequeño tiene una fuerza que es la fuerza aplicada de 681,139 newton y una fuerza de fricción que es ejercida por la superficie, en este caso la superficie de madera. Esa fuerza de fricción es de menos 294. Al decir menos 294 quiere decir que está dada en sentido negativo esa fuerza. Sí, aquí la podemos ver, está dada en sentido negativo, por lo tanto es menos 294. Y la fuerza que se le aplica al objeto va en sentido positivo, ya que es ejercida sobre el eje X en sentido positivo. Entonces, en este caso, como es la suma de las fuerzas, nos damos cuenta que 681 menos 294 nos ha dado una fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta que resulta de la suma de todas sus fuerzas, en este caso 387,139 newton. También, por otra parte, el ejercicio nos pide que también cambiemos la superficie. Antes que nada, pues vamos a hacer un énfasis en cuanto a las gráficas, ¿sí? Aquí tenemos un signo más y un signo menos. Nosotros estos signos nos sirven para que nos podamos dar cuenta los cambios que hay durante el recorrido y las fuerzas aplicadas. Entonces nos podemos dar cuenta que si nosotros aumentamos, nos damos cuenta que esa velocidad fue incrementando, ¿sí? La velocidad, aquí está, el tiempo sigue el mismo y la velocidad va a incrementar. Por otra parte, vamos a ubicarnos en una superficie. Vamos a ubicarnos en una superficie de hielo. Entonces seleccionamos aquí hielo, nos vamos a ubicar en la posición -6,
Si nos vamos a ubicar en la posición menos 6, porque no me permite reiniciar aquí. En este caso, a ver, aquí vamos a reiniciar. Vamos a ver lo que pasa con los mismos valores. Ahora la fricción va a ser en el hielo. Vamos a hacer aparecer la fuerza neta. Nos vamos a ubicar en la posición menos 6, como nos pide el ejercicio. Seleccionamos el cajón pequeño. Vamos a mirar la velocidad. Tenemos aquí. Y vamos a aplicar una fuerza. De igual manera, una fuerza aplicada hasta que nos aparezca la fuerza neta. ¿Listo? En este caso vamos a aplicar algo similar como la fuerza que se aplicó anteriormente. ¿Sí? Es algo parecido a la misma fuerza que se había aplicado anteriormente. El playback está lento. Vamos a mirar lo que sucede y reproducimos. Aquí graph se me olvidó. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa con la velocidad y frenamos antes de que choque. En este caso nos damos cuenta que sobre una superficie sin fricción hay mayor velocidad, ¿cierto? Sobre esa fuerza aplicada. Bueno, en primer lugar vamos a mirar los valores. Se aplicó una fuerza de 619,218 newton sobre esta caja de madera y sobre una superficie sin fricción. La fricción es 0 newton porque no hay fricción sobre el hielo. ¿Sí? La fuerza que ejerce el muro es 0 porque tampoco el elemento chocó contra ese muro, ¿no es cierto? No hubo contacto, entonces es de 0 newton. Y la fuerza neta, como había mencionado anteriormente, es la suma de todas las fuerzas. En este caso la única fuerza que interviene ahí es la fuerza neta, que es de 619,218 newton. Nos damos cuenta que esa velocidad, casi aplicando la misma fuerza como en el ejemplo anterior, ha incrementado, ¿sí? La velocidad ha incrementado. Si nosotros aumentamos aquí, vamos a ver lo que sucede con respecto al tiempo. A mayor tiempo, la velocidad aumenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a reducir aquí un poquito el tiempo y vamos a mirar cuando incrementa y cuando disminuye. Podemos mirar los comportamientos, ¿sí? Y la diferencia sobre una superficie. También cabe mencionar porque se aplicó casi aproximadamente la misma fuerza que el anterior ejemplo y nos damos cuenta que la velocidad ha aumentado, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que nos pide este ejercicio. Agradezco su atención prestada y muchas gracias por su atención.